tardes, mis hermanos, bendiciones. Hoy vamos a estar considerando la unidad 9, día 5, el modo de hablar de Jesús. Amén. La meditación bíblica que vamos a tener el día de hoy está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22 al versículo 29, que dice de la siguiente manera, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El nombre de Cristo para el día de hoy es testigo fiel y verdadero. Apocalipsis 3:14. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por acercarnos una vez más delante de tu presencia, Señor, para bendecir tu santo nombre y confesarte, Señor, nuestra dificultad para dominar nuestra lengua, Señor. Te pedimos, Padre, que continúes tu obra de cultivar nuestra templanza y nuestro dominio propio respecto a la lengua, Señor. Ayúdanos a escuchar más de lo que hablamos y hablar únicamente lo que es bueno y verdadero. Permítenos imitarte en la forma en que hablo. Gracias, Señor. Amén y amén. El modo de hablar de Jesús. ¿Cómo se conducía Jesús en su manera de hablar? ¿Cómo era el modo de la forma de hablar de nuestro Señor Jesucristo? El apóstol Pedro nos dice en el texto que le acabé de leer que no hubo engaño en su boca. En el versículo 22, ¿verdad? O sea que su boca siempre habló verdad. Y cuando le maldecía, cuando era afrentado y maltratado verbalmente, Jesús no se desquitó con palabras. Cuando padecía, no contestó con palabras amenazantes. Jesús mostró completa templanza, completo dominio propio, mostró una completa moderación, sobriedad, continencia y dominio de sí mismo al hablar. O sea que él no se desaforaba, ¿verdad? Mantuvo ese equilibrio cada vez que dio una respuesta. Era moderado, era sobrio, tenía continencia y dominio de sí mismo al hablar. Gran parte de lo que nuestro Señor, de lo que habló nuestro Señor, lo dijo mediante la enseñanza y la predicación. Jesús siempre en la predicación y en la enseñanza pues hablaba al pueblo. Era el maestro de maestros y recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos. Una parte de su enseñanza fue conceptual, como el Sermón del Monte. O sea, siempre hablaba aclarando puntos. Siempre la palabra de Dios no dejaba duda. Jesús también enseñó con frecuencia mediante parábolas. Acá sí hablaba a través de símiles o metáforas, ¿verdad? Como dice en Marcos 4:2. Y los mandamientos tenían que ver con el carácter espiritual del reino. Cada vez que hablaba del reino de Dios, que no es otra cosa que el gobierno de Dios, y que era radicalmente distinto a lo que enseñaba el legalismo de la época, que a menudo las multitudes se asombraban. Lo que él enseñaba iba en contra muchas veces de lo que los fariseos enseñaban, o del grupo religioso que para entonces enseñaba. Y su misión, la misión de Jesús, contenida en la palabra de Dios, era la de predicar. En Lucas capítulo 4, versículo 18, dice la palabra
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Esta palabra buenas nuevas en el griego es evangelizastai. Evangelizastai, ¿verdad? Que significa buenas nuevas, evangelizar a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar. Y esta palabra pregonar es proclamar, que viene de querigma y se utiliza acá el verbo querusai. ¿Qué proclamaba? Bueno, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y recorría todas las ciudades predicando el evangelio del reino. Así que aquí vemos que en la predicación del Maestro, en la predicación del Jesús, había sido ungido. La palabra ungir es frotar. O sea, Dios unge a alguien para una misión determinada. Bueno, la misión de nuestro Señor Jesucristo fue predicar acerca del reino y proclamar ese reino de Dios en nosotros. Por eso usted ve cuando Jesús hablaba de que el reino se ha acercado a vosotros, comparaba el reino y siempre estaba hablando del reino. Hay algo que tenemos que tener en cuenta. La enseñanza instruye y la predicación tiene el propósito de convencer. Esto es una enseñanza, cuando predicamos nosotros, predicamos acerca de Jesús. ¿Y cuál es la intención? Convencer a la gente de que Jesús es quien dice ser. ¿Ve? Es Dios. Juan el Bautista había sido un proclamador. Era como un heraldo, pues el que llevaba el mensaje. Jesús consideró las obras de Juan el Bautista como una preparación específica para su propia obra. Y él continuó esa obra de proclamación, el querigma del reino. Querigma significa proclamar. Y evangelizastai significa evangelio, evangelizar. Jesús le dio gran importancia a la predicación. Más adelante Jesús dijo que su evangelio sería predicado en el mundo entero. Mateo 24:14. Jesús empleó dos modos de hablar. La enseñanza, mediante la cual instruye al pueblo, como dijimos anteriormente, el sermón del monte, ¿verdad? Y la predicación con el propósito de convencer que el reino de Dios, es decir, el gobierno de Dios, se había acercado a ellos. Jesús empleó en su modo de hablar diferentes maneras. Veamos las maneras como Jesús hablaba. Primeramente, él mostró una destreza extraordinaria en el empleo de preguntas como recurso didáctico. Siempre hacía preguntas a la persona para hacerle comprender. ¿Se acuerdan cuando Jesús le preguntó a sus discípulos que quién creía que él era? Hasta que Pedro le dijo, ¿tú eres el Hijo del Dios viviente? Y Jesús le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él siempre utilizaba este recurso con preguntas para inquirir, para saber qué tenía la gente, qué había en su corazón la gente. Aunque él no necesitaba eso, pero él lo utilizaba como un recurso didáctico. Jesús no necesitaba saber lo que había en el corazón de la gente porque ya de antemano lo sabía. Pero él hacía preguntas puntuales para despertar en las personas algunas cosas que ellos no podían concebir o entender. A veces advirtió a quienes le oían dificultades o tentaciones venideras. Los que le escuchaban, él siempre les hablaba de lo que había de venir, de las dificultades que seguramente podían enfrentar. No solamente al pueblo, al mismo Pablo, que era su discípulo, le advirtió de que iba a ser zarandeado.
Generalmente también respondía a preguntas que le hacían la gente. Sin embargo, no respondió a las exigencias de los fariseos, quienes pedían una señal. Los fariseos allá en Mateo 12, 38 al 40, pues le pedían una señal al Señor y él no le dio señal, le dijo que le iba a dar, que la señal sería la de Jonás, ¿verdad? Como estuvo 3 días en el vientre, así sería el tiempo que iba a estar el Señor, pues lo que iba a acontecer. Pero él casi nunca contestaba. En una oportunidad los fariseos le preguntaron algo y él les preguntó algo y él dice, no sabemos, Señor. Y cuando le preguntaron a él dijo, no, yo tampoco sé. Él no era muy palco para contestarle a esta gente que siempre le preguntaban con la intención de que Jesús verle una falla o verlo caer, porque ya él conocía lo que había en los corazones. Y también tenía la costumbre de responder con gran lógica a la acusación que de él se decía cuando decía que echaba fuera demonios por Beelzebú. Allá en Mateo 12, 24 al 29, cuando, por favor me trae la Biblia alguien de le decían que él echaba demonios era por Beelzebú. Y él le contestó, le preguntó a ellos, les dijo pues también, que un reino dividido en sí mismo no prevalece. Eso lo pueden buscar en sus casas, yo creo que deben haberlo leído ya. A veces reprendía severamente a las personas y a las ciudades insensibles. Incluso reprendió severamente a sus discípulos por su falta de fe. También en varias oportunidades denunció la hipocresía de los fariseos. En varias oportunidades los descubrió, los desnudaba. Y en ocasiones excepcionales alabó a las personas por su fe o su fidelidad. Tal es el caso del hijo del centurión, cuando le dijo que no era digno de que entrara a su casa, de la mujer sirofenicia, cuando le dijo que sanara a sus hijos y le dijo que Jesús le dijo que el pan era para los hijos de Dios, no para los perrillos. Y ella le contestó pues allí. Y el Señor dice que no había visto tanta fe en alguien. Así que siempre el Señor, bueno, en casos excepcionales, pero siempre le decía a las personas que no tuvieran miedo. En casos excepcionales, alabó a la persona por su fe y su fidelidad, y con frecuencia el Señor les dijo a las personas que no tuvieran miedo. No temáis, siempre el consejo de él era que no temieran. El empleo de Jesús es interesante, la palabra, pues el empleo de sus palabras, porque fue una manera moderada, pero no tímida. Él decía las verdades, claro, pero no era que era tímido, no era que él se retraía, no, él afrontaba cuando tenía que decir algo, lo decía. Pero tenía una particularidad las palabras de Jesús, que eran muy apropiadas y oportunas. No era inoportuno con sus palabras. Él sabía medir, tenía un equilibrio perfecto al decir las cosas. Si alguien necesitaba aliento, Jesús hablaba cuando la ocasión lo exigía. Era sobrio, era muy equilibrado. Las palabras de Jesús eran claras y pertinentes. Él no divagaba, él iba directamente era directamente al grano y tenía que ver con la situación que se estaba afrontando y era muy claro, era muy frontal al decir las cosas. Él dijo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta el día del juicio, porque por tu palabra serás justificado y por tu palabra será condenado. Mateo 12, 36 a 37. Aquí vemos esta palabra, pues que era
directo, pues. Él era directo al hablar y su palabra era pertinente y puntual, clara. Tenemos que recordar, hermanos, que Dios guarda un registro de cada una de nuestras palabras. Las palabras descuidadas, las palabras ociosas. Y en su momento, bueno, vamos a tener que rendir cuentas el día del juicio. Así que no podemos pensar que aunque Jesús nos ha perdonado, porque pensamos algunos que porque Jesús nos perdonó, yo puedo hablar de una manera descuidada. Pero la palabra no dice eso, hermano. Jesús era claro en esto. Y nosotros a veces pensamos que no vamos a ser condenados y no tenemos temor de medir las consecuencias de esta forma con que hablamos, hacia dónde nos va a llevar. Efesios 4:29 nos exige, ¿verdad?, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino que sea la buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y Mateo 12:36 dice, mas yo digo, y este es Jesús, ¿verdad?, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio, porque por sus palabras serás justificado y por sus palabras tus palabras serás condenado. Ahí está, es bastante puntual lo que dice Jesús allí en cuanto a nuestra manera de hablar, cómo debe ser nuestra manera de hablar, y no tenemos excusa, no podemos ir cuando vayamos delante de la presencia de Dios. No podemos decir que no sabíamos esto, porque él los habló, no solamente lo habló, sino que dio modelo de esto, porque sus palabras eran equilibradas, claras, pertinentes, con sobriedad. Así que para tener la actitud de Cristo debemos emplear nuestras palabras cuidadosa y debidamente. Y yo pregunto, ¿honra tu manera de hablar a Dios? ¿Estás imitando el modo de hablar de Jesús? ¿Tus conversaciones le dan gloria a Dios? Colosenses capítulo 3, versículos 16 al 17, dice lo siguiente: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios Padre por medio de Él. Entonces vemos acá cómo era la conducta, la manera de conducirse del Señor. Vemos que él era moderado en sus palabras, tampoco era que usaba una verborrea, ¿verdad? No, él no tenía incontinencia verbal, como algunos tenemos incontinencia verbal, que cuando hablamos, que arranca la lengua, no paramos. No, él era moderado, era explícito, era puntual, era claro, y era pertinente su manera de hablar. Ahora, la misma palabra dice que la palabra de Dios pues debería estar morando en nosotros, y no solamente que more, sino en abundancia, y que esta palabra nos enseñe y nos exhorte a todos nosotros, ¿verdad?, en toda sabiduría. Así que nosotros podemos edificar hablando palabras como las que habló Jesús. Podemos edificar a la iglesia con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Y que todo lo que vayamos a hablar tenemos que meditar, ¿verdad?, qué es lo que vamos a decir o hablar, porque Dios dice que todo lo que nosotros hablemos o lo que hagamos sea para darle gloria al Señor, sea en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios. Pregunta ahora, viene el momento de pregunta. Esta
Este estudio es corto, pero yo creo que es bastante claro, ¿verdad? Quedó bastante claro cómo era la manera de actuar de Jesús, cómo era el modo de hablar. Entonces, podemos cerrar por un momento los ojos y poder mirar a Jesús hablando, y podemos ver que vamos a encontrar allí algo muy especial de ejemplo para nuestras vidas. Como pregunta número 1, el que quiera pasar acá, pues pasa, toma el micrófono y habla. La pregunta número 1 es casi igual que la semana pasada. ¿Cómo le afecta lo que acabamos de hablar acá, lo que acabamos de disertar, positiva o negativamente? Y diga por qué. Bueno, ahí está el micrófono. Buenas tardes, Dios les bendiga. Por supuesto que a todos nos debe afectar positivamente, porque si nosotros hemos leído la historia del Señor y todo lo que cuando Él hablaba, veamos en Él una actitud serena, una actitud calmada, siempre sosegado, no había exaltación en Él en dar respuestas. Y usted dijo algo muy tremendo, y eso me llevó a cuando al Señor se lo iban a llevar, que Pedro lo siguió. En un momento Pedro se sentó y una mujer le dice, tú estabas con él, y entonces Pedro lo negó, y otro hombre le dice, una persona le dice, tú estabas con él porque hasta tu manera de hablar te delata. Entonces el Señor hace mucho tiempo me dijo eso, pues, que nuestra manera de hablar, nuestras actitudes van a saber si nosotros hemos estado con el Señor o no. Y cómo estoy hablando, porque muchas veces, como dice usted, tenemos incontinencia verbal y hablamos más de la cuenta. Y creo que todos estamos pasando por ese que a veces decimos cosas que no debemos decir y luego que las decimos es que nos damos cuenta. Y viendo este estudio, vemos que el Señor era puntual, era asertivo en su respuesta, no adornaba la respuesta, sino que era acertado y directo en lo que se le preguntaba. Excelente, gracias, hermano. Hubo en una oportunidad, en una congregación, al pastor se le injurió. Hubo un creyente que estaba en la iglesia y habló mal, no recuerdo exactamente qué es lo que se habló. Lo cierto es que al pastor le costó el pastorado por una mentira que habló un creyente. No solamente que lo habló, sino que lo divulgó en medio de la congregación. Este pastor vivía en una planta, en el primer piso de un edificio. Y bueno, la persona que habló mal de él y que se encargó de vilipendiar su nombre y regarlo en medio de la congregación, y me imagino que eso llegó a todo el mundo, así como cuando pasan cosas de un pastor que lo publican por la internet y hablan mal de ese pastor. ¿Usted se imagina una mentira hablada por internet? ¿A dónde puede llegar eso? Más o menos parecido a lo que le estoy hablando, había sucedido. Y el pastor estaba en su casa y un día suena el timbre, y cuando él abre se consigue a la persona que se acercó a él y le dijo, cónchale pastor, vengo para que usted me perdone porque he cometido una grave falta contra usted. Yo hablé mal de usted y lo injurié, y me he dado cuenta, pues Dios ha venido tratando conmigo y me he dado cuenta de que he cometido algo atroz.
y yo quiero, cónchale, que usted me perdone, porque yo sé y reconozco que materialmente le he hecho un gran daño. Entonces el pastor, antes de darle la respuesta, se paró. Ellos estaban sentados allí, como decía, en la terraza, pues, en el balcón que daba hacia la calle, estaba soplando una brisa, ¿verdad? Había brisa. Y él entró al cuarto y sacó una almohada de pluma. Y entonces por un lateral le abrió el cierre y empezó a sacudir la almohada de pluma en medio del viento. Y esas plumas empezaron a volar y a dispersarse a través del fuerte viento que estaba haciendo. Y entonces se voltea el pastor y mira a la persona y le dice, mira, hijo, yo te voy a perdonar porque en el nombre de Jesús yo te perdono, pero yo quiero que tú me contestes algo. ¿Viste lo que hice? Sí. Yo te quiero preguntar, ¿tú puedes recoger todas esas plumas que el viento se llevó? Yo, no, ¿cómo voy a correr? Eso es imposible, pastor. Bueno, así mismo no vas a poder recoger el mal que tú me has hecho, porque lo has regado por todas partes. Yo te perdono, pero mira, esto es algo que en su momento Dios te pedirá cuenta de todas estas cosas. Entonces vemos que este muchacho, no sé, o esta persona, no sé si por su inmadurez, no sé si porque no se fijó un momento el tiempo que Jesús tenía, no gastó tiempo en estudiar la personalidad de Jesús y la manera de hablar, pues a lo mejor procedió de esa manera, ¿verdad? No quiero pensar en ningún momento de que él conocía esto y procedió de esa manera. Pero todos sabemos, todos conocemos cómo es el ser humano. ¿Cuál es la tendencia de a veces ser impulsivo? Tal vez como Pablo. Pablo a lo mejor en ese momento temió cuando le decía, tú andas con él y hablas como él. Y dice la palabra que en ese momento, Pedro, y en ese momento Pedro comenzó ¿a qué? A maldecir. No sé si con la intención de desviar la atención de ellos por la manera que le dijeron que hablaba como uno de ellos. O sea que es tremendo, ¿no? La condición nuestra. Y tenemos que pedirle a Dios esto. Generalmente el chisme es lo más pernicioso que puede tener una congregación. Cuando hay chisme en una congregación siempre va a haber fiebre. La iglesia va a estar afiebrada, porque va a estar la iglesia enferma. Alguien que tiene fiebre, usted sabe cómo se siente, ¿verdad? Así mismo es la iglesia de Jesús cuando tiene una manera de hablar que es impulsiva, una manera de hablar que es irreverente, una manera de hablar que no es equilibrada. Y bueno, Dios creo que nos está hablando a través de este estudio.